estamos a los 23 años del siglo XXI. Es importante para mí recordar que más o menos cuando tenía 7 años, un día me puse a mirar las estrellas y dije, ¿cuándo será el año 2000? ¿Cuántos años tendré? De esa época ya han pasado 23 años más para el siglo XXI y nos hemos encontrado con una sociedad que está completamente en cambio. Hemos encontrado con una función educativa que cada vez tiene más importancia para la vida de las personas. Mi nombre es Roberto Cano, soy psicólogo. El área en que yo trabajo es la neurociencia, cómo funciona el cerebro y también en lo que se refiere a innovación educativa en general. Trabajo con una consultora, con una empresa que es nuestra, que se llama Brain, en temas de desarrollo, de formación, de capacitación y también desarrollamos herramientas, instrumentos educativos y de terapia también en el área neurocognitiva. Bueno, habilidades del siglo XXI. ¿Qué es y por qué son importantes? Para nosotros empezar a hablar de habilidades y competencias, en general nosotros tenemos una diferencia entre habilidades y competencias. Habilidades como un hecho concreto que podemos desarrollar y una competencia como un proceso más bien complejo de problema al que nosotros podemos resolver o podemos enfrentar desde nuestro conocimiento, desde nuestras habilidades motrices, desde nuestras habilidades emocionales, desde nuestras posturas también actitudinales en general. Un proceso un poco más complejo. Pero en el inglés, habilidades, skill y competencias en general tienden a ser muy difusas para el manejo de conceptos en general. Bueno, habilidades o competencias del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Es que es muy importante para nosotros empezar a mirar el tiempo en que estamos viviendo, para nosotros ponernos a reflexionar sobre competencias o habilidades del siglo XXI. Es importante el tiempo en que vivimos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué signo marca este momento llamado siglo XXI? Y bueno, a partir de los últimos años del siglo pasado, del siglo XX, nosotros ya hemos empezado a vivir muchas varianzas, ¿ya? Situaciones que hoy cada día son más y más patentes en nuestras vidas. Estamos viviendo un boom tecnológico, como ustedes pueden ver, ¿no es verdad? Como nunca, hoy podemos encontrar empresas, podemos encontrar instituciones y fábricas casi plena y completamente gestionadas y operativizadas mediante robots. En una primera instancia se hablaba de que muchos puestos de trabajo, especialmente en las industrias, fíjense, por ejemplo, aquí tengo una figura en la parte superior derecha, izquierda para ustedes, perdón, una referencia a una empresa automotriz en la que, pues, antiguamente esta línea de trabajo era desarrollada por grandes cantidades de personal. Era una línea donde cada etapa tenía un grupo de trabajando. Hoy está trabajando en muchas de estas etapas brazos robóticos. Así también hemos visto cambios en la televisión, hemos visto cambios en la forma como los canales internacionales especialmente están gestionando los programas que tienen. Ya no existen, digamos así, camarógrafos como tal, sino que las cámaras también ya están controladas de forma podríamos decir así, autónoma, ¿no? Y controladas desde un mando central. Estamos viendo, por ejemplo, en muchos lugares que ya, por ejemplo, en los mismos supermercados están los procesos que nosotros antes hacíamos o veíamos que gente estaba realizando, hoy lo está realizando una máquina. Esto ya empezamos a ver desde finales de la década de los 90, una gran preocupación por qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la vida, qué tiene que hacer una persona para poderse desarrollar y poder encontrar una vida plena y poder desarrollarse de forma, digamos así, competitiva y de forma exitosa en su vida profesional y personal y también familiar, naturalmente. Pero hoy nos encontramos también, ustedes pueden ver la figura hoy mucho más reciente, ya no solo estamos hablando de robotización, brazos robóticos, mecánicos que hacen trabajos en las empresas y en muchas instituciones, sino que, bueno, esta es una realidad que la estamos viviendo hace básicamente unos meses solamente, ¿no? El surgimiento de la inteligencia artificial como lanzamiento primero en nuestros medios, el chat GPT, que seguramente usted ya lo tiene, ya está preguntándole, ya estamos interesados en qué puede decir. Muchos han empezado a aparecer cursos sobre qué es inteligencia artificial, cómo va a afectar nuestras vidas, qué está haciendo, qué puestos de trabajo van a ser afectados. Algunos dicen que hasta los propios docentes vamos a ser afectados en nuestras fuentes de trabajo. Otros dicen, no se puede reemplazar al ser humano. Pero estamos viviendo hoy un cambio muy grande. Y yo estaba hablando hace unos días con unos profesores
en el interior del país y hablábamos sobre cómo estamos evaluando, por ejemplo, en educación o cómo estamos enseñando. Ya de los años 90 veníamos con la preocupación de nuestros estudiantes que cuando se solicitaba un trabajo, pues los estudiantes que ya estaban conectados estaban trabajando en muchos de los casos, no en todos naturalmente, haciendo un copy-paste, sacando información de la web y pegando a sus trabajos, presentando. Entonces decíamos en esa época no, ahora necesitamos trabajos que los estudiantes reflexionen y no solamente encuentren información, sino que puedan relacionar contenidos. Entonces uno de los trabajos, una de las actividades que nosotros en educación superior especialmente hemos empezado a demandar con mayor frecuencia en nuestros estudiantes es la realización de ensayos, por ejemplo. Se han empezado a realizar ensayos en el entendido de que puedes realizar un ensayo de un tema, aunque era posible y es posible que se encontrase alguna referencia a un contenido específico que se está queriendo analizar en un ensayo. El deseo y la intención era que el estudiante pueda reflexionar, pueda pensar, pueda elaborar información y presentar un contenido trabajado personalmente. Hoy es un tema interesante porque usted puede entrar al chat GPT y pedirle un ensayo sobre un tema que usted quiera, que relacione como usted quiera, con una historia que usted quiera, y también puede pedirle a la inteligencia artificial que le dé una referencia de dónde se están extrayendo los datos. Le puede pedir hasta también un nivel de complejidad. Usted le puede decir, necesito un ensayo que tenga un nivel alto, un ensayo que tenga un nivel bajo, un ensayo que sea como para colegio, y el chat inmediatamente puede hacer. Hoy no solo eso está pasando en educación, también tengo experiencia hoy con padres que han acostumbrado a sus hijos contar cuentos en las noches. Póngase que quiere contar cuentos a sus hijos en las noches y después de varias noches se le acaban los cuentos. Hoy los padres están accediendo al chat GPT y diciendo, a ver, quiero un cuento con tales personajes y que tenga una trama simple para niños de tal año. Inmediatamente el, eh, el GPT o cualquier otra de las páginas relacionadas hoy, que son muchas de inteligencia artificial, elaboran inmediatamente trabajos, planes, programas. Estamos viendo, por ejemplo, que muchos profesionales hoy que necesitan presentar un proyecto, un plan, entrando a la inteligencia artificial y están diciendo, necesito un plan para tal persona, con de tal tipo de contenido, de tal envergadura, y que tenga básicamente estos lineamientos. Y la inteligencia artificial está trabajando en ellos inmediatamente. Para nosotros, este es un cambio nuevísimo, es una situación que estamos viviendo ahora y desde literatos, desde músicos, desde aquellas áreas que pensábamos que nunca se iban a tocar, por ejemplo, todas las que tienen que ver con el arte, hoy están siendo también alcanzadas. Estamos viviendo un tiempo de gran desarrollo tecnológico, ¿no? Ya no solo de hardware, también del software y hoy también de la inteligencia artificial que está tratando de relacionar muchos contenidos para producir información y para generar productos que sean nuevos, originales. Usted también puede entrar naturalmente a una página y pedirle hasta diseños para sus empresas, para su uso propio en casa, para una fiesta. Pero también estamos viviendo una situación, a pesar de que estamos en una bonanza tecnológica preocupante para muchos temas de profesionales, preocupante para muchos temas educativos, también estamos viviendo un tiempo de crisis. Si usted puede ver en la figura central superior, también estamos viviendo un tiempo de crisis, que se ha ahondado muchísimo con el tema de COVID en todo el mundo. Estamos viviendo una situación de guerra. Hace poco hemos vivido una temática de escasez de divisas. Hoy estamos cambiando de divisas. Las personas también no solo están sufriendo porque puedan ser reemplazadas por una tecnología, sino que muchos puestos de trabajo ya en sí han sido reducidos por por la escasez de movimiento, por las dificultades que hay para las divisas, por la contracción de los mercados en el mundo en general. Como países estamos apuntando nuevamente a tratar de industrializar, a tratar de generar, digamos así, un valor agregado a nuestros recursos naturales. Al mismo tiempo, estamos viviendo también un momento de cambio climático. Fíjense que ustedes pueden ver la figura inferior, también estamos viendo un tiempo de cambio climático. Nosotros ya, especialmente aquellos que vivimos en Cochabamba, ya sabemos lo que significan no tener agua. Hemos vivido casi 15 años anteriormente ya de escasez de lluvias. Estábamos con unos 4 o 5 años de privilegio, 3 o 4 años de privilegio de lluvias, de ver nuestra ciudad un poco verde. Estamos viendo países hermanos como el Uruguay que están ya declarados con emergencia en el agua. Estamos viendo eso en temas de sequía. Estamos viendo países europeos, países del norte global en general que están siendo arrasados por grandes incendios. Hace poco Grecia, Canadá,
por ejemplo, con grandes cantidades de incendios. Estamos viendo como países europeos, Francia, Alemania, eh, España y el resto están sufriendo también grandes olas de calores. Estamos viendo inundaciones en otros lados. Hace poco hemos visto inundaciones en el Ecuador, estamos viendo inundaciones en el Asia meridional, estamos viendo en África, en algunos lugares sequías. Estamos viviendo un cambio climático en el sentido de que también estamos en una carrera por cambiar nuestras bases energéticas, nuestra matriz energética en general, y la basura sigue siendo un problema para nosotros. Esto también está moviendo todos los sistemas de generación de riqueza, porque fíjese muy bien, por ejemplo, es un dato importante saber que las áreas más ricas, digamos así, en producción de viñedos, estaban ubicados en Francia. Por el cambio climático, esas zonas se están volviendo cada vez más cálidas, ya no pueden abastecer, ya no pueden ser zonas que sean prodigias para la producción vitivinícola. La producción vitivinícola se está yendo a otros lugares del mundo. Hoy el país con más producción de vino ya no es Francia, ahora es Italia, pronto lo será la China. Usted puede ver que no solo es el calor, sino también está afectando la economía, está afectando también la educación. No he hablado hace poco porque también un poco estos cambios en la estructura de los países también está afectando, también tienen un bucle respecto a la economía. Muchos bancos se han cerrado. Voy un poco más en el tiempo que estamos viviendo. Cuando nos preguntamos por qué pensar en competencias o habilidades del siglo XXI, necesitamos mirar el tiempo que estamos viviendo. Si usted ve también, no solo es un tiempo de gran desarrollo tecnológico, conocimientos, también un tiempo de crisis económica, también ambiental, pero también si usted nota, la vida también se ha vuelto un poco más compleja, o mucho más compleja, si vale el término. Ahora hay muchos factores para pensar, la incertidumbre se ha apropiado de nuestras vidas, cada día hay más conocimiento sobre miles de hechos. Las personas ya no podemos saber cuál es el conocimiento verdadero al que podemos acceder. Hace poco estaba escuchando una información y viendo un relato en televisión de una niña, de un bebé de 4 meses que había sido intoxicado porque había bebido, le habían suministrado 4 o 5 mamaderas, creo, de una hierba, un mate de hierbas como la manzanilla, por ejemplo, y nosotros quedamos así espantados porque suponíamos que las hierbas naturales no tenían un tóxico para las personas, y hoy tenemos también una vida compleja en nuestros hogares, en nuestras familias. Los padres, pues, que me están escuchando saben lo que estoy hablando, cómo es educar a los hijos, qué es un buen hijo, qué no es un buen hijo, cuándo nosotros tenemos que colocar nuestras normas, reglas, las vidas complejas en la familia, cómo es una pareja. En los años 90 todavía pensábamos en una familia nuclear, papá, mamá, hijo. Hoy ya no es posible pensar en esta forma. Estamos pensando en familias extendidas, por ejemplo, muy grandes, donde hay familias reconstituidas con bases en otras familias. Las relaciones son muy complejas, las relaciones laborales se han vuelto complejas. Y por último, también, no menos cierto y no menos importante para nuestra vida, también, si usted fija en la figura que se encuentra en la parte inferior derecha, puede usted ver también que uno de los asuntos que estamos viviendo también y que posiblemente tenga mayor efecto, no solo en la educación, no solo en la economía, sino también en la vida personal y emocional de las personas, está relacionado con la incertidumbre. Si algo cierto hay de esta sociedad que estamos viviendo, de este mundo que estamos enfrentando, es que la incertidumbre es lo más seguro que tenemos a nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar mañana, ya hemos vivido un tema de una pandemia que nunca pensamos que íbamos a vivir. Hoy estamos pensando que pronto más bien estas van a ser normales. Hemos estado encerrados casi 100 días. En otros lugares de nuestro país, como Santa Cruz, por ejemplo, han estado encerrados durante 100 días, y el efecto que tiene al día de hoy y en los próximos 10 o 20 años, ese encierro y esa forma de vida que hemos tenido, ese elevado nivel de angustia, de ansiedad, de temor que hemos sentido, y también las pérdidas que se han dado de trabajo, de familias en general, pues todavía es incalculable. Hoy sí, la verdad que estos hechos estamos mirando también en nuestros propios casas, las dificultades. Si usted va a la universidad, a los colegios, hay una confusión muy grande, hay una incertidumbre, un desasosiego muy grande por saber cómo enfrentar. Estamos viendo casos de situaciones extremas que nunca habíamos visto en instituciones educativas, empezando de continuas riñas, peleas entre jóvenes, a peleas filmadas entre niñas que son transmitidas por canales internos que fabrican los estudiantes. Estamos viendo el bullying que se ha multiplicado, hasta abusos de tipo
de tipo sexual en las instituciones hechas por propios estudiantes hacia menores. Estamos viviendo una situación bastante novedosa y nueva a la que nosotros estamos acostumbrados. Es importante, cuando estamos hablando de habilidades para el siglo XXI, no solo pensar en la educación, no solo estamos pensando en qué habilidades nos van a formar los profesores en educación superior o en la educación primaria para que podamos rendir en un trabajo, sino que usted tiene que mirar hoy también una, una concepción de habilidades y de competencias para el siglo XXI que se extienda o sea expansivo a la propia vida de las personas. Y en este entendido, muchas instituciones están trabajando. Si usted es uno de aquellos que está buscando información y buscando actualidad en el conocimiento de lo que está desarrollándose en el mundo, por ejemplo, tres instituciones que son de peso en el mundo han empezado a trabajar y empezar a dar informes, como por ejemplo, la Asociación de Educación Norteamericana, que ustedes pueden acá ver, el 2012 publicó, al lado izquierdo les tengo esta información que se llama el Informe de Educación para la Vida y el Trabajo, competencias para el siglo XXI. Esta es información que está a la mano, que usted puede accederla. La Organización de Cooperación para el Desarrollo, por ejemplo, la OCDE, que involucra una gran cantidad de países, principalmente europeos y países desarrollados, ha estado trabajando y está trabajando continuamente en plantearse cuáles son las habilidades para el siglo XXI, en muchos de los casos trabajando con sus propios asociados. En el caso que les muestro es un informe sacado en 2017 para la sociedad mexicana, cuáles son las habilidades que son demandadas o que son necesarias para el siglo XXI en un continuo de la vida del ciudadano mexicano y sus propios problemas. Eso es importante también porque cuando hablamos sobre habilidades del siglo XXI, tenemos que pensar que las habilidades del siglo XXI que vamos a mostrar, algunos datitos, no son habilidades que son universales, no son competencias universales, ¿no? Solo son formatos para que nosotros podamos analizar nuestra propia realidad. Naturalmente, si bien todas las sociedades estamos viviendo hoy en el siglo XXI, no todas las sociedades estamos viviendo las mismas realidades ni a la misma velocidad. ¿A qué me refiero con la misma velocidad? Me estoy refiriendo a que los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades están impactando de diferente forma según la sociedad en la que se encuentre y están también representándose de acuerdo al tiempo que están viviendo. Es muy importante saber que hoy nosotros estamos muy conectados en todos los sentidos. Ya no podemos desprendernos de nuestro celular. Pero, ¿se acuerda usted cuándo fue la primera vez que nosotros nos enteramos de una computadora, que existía un procesador, una computadora? Pues no se remonta más de los años 80, ¿ya? Finales tal vez de los años 80. Usted puede pensar hacia 80, 85, 86, cuando las computadoras tenían un precio excesivo que nadie podía acceder. Pero las sociedades desarrolladas ya poseían, ya hablaban de computadoras unos 20 o 25 años atrás. Estas diferencias en tiempo en general también hace que los cambios a los que hago referencia también sean vividos de forma, digamos así, diferente y también de forma individualizada por cada sociedad. Es muy importante para los profesores que están conectados y para los interesados en el área de la vida, del trabajo y de la educación que están conectados hoy. En general, las habilidades y las competencias, cuando las mostramos, son competencias que hacen un marco de referencia para nosotros analizar individualmente y de forma situada en nuestro lugar, en nuestra realidad, aquellos que son las habilidades que corresponden a nuestras necesidades y a las vicisitudes en las que nosotros nos encontramos viviendo en este preciso momento del año 2023. Y otra de las instituciones con gran peso, la Universidad de Harvard, y junto con otros laboratorios que hace algún tiempo ha estado aportando sobre una nueva competencia, la cual que ustedes pueden ver acá también al lado derecho, ustedes también pueden mirar. Son estas instituciones que han estado naturalmente mostrando y dando pie a encontrar una estructura referente a las competencias o habilidades del siglo XXI. Ya hemos visto por qué, ahora estamos viendo quiénes, cuándo están trabajando. En nuestro país nosotros tenemos también unas herramientas de gestión, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que está planteado hasta el año 2025, donde también están descritas, yo no las voy a tocar ahora, pero usted puede encontrar algunas competencias que están relacionadas con el desarrollo propio de nuestro país. Bueno, vamos un poco adelante. A ver, ¿cuáles son estas? Tratemos de ver rápida. Este es un tiempo muy corto y trato de darles algunas informaciones precisas. Mostrando el tiempo, ahora mostrándoles información a la que usted puede acceder, informes que están a disposición de cada uno de nosotros para ir interiorizándonos sobre las estructuras
y las habilidades hacia lograr el mejor desarrollo en el siglo XXI. Vamos a ver ahora algunos de los planteamientos de estas instituciones. Y creo que vamos a ir terminando con eso. Por ejemplo, uno de los principales aportes especialmente para la educación, el trabajo, y en algún caso relacionado con la vida, pero especialmente relacionado con el trabajo y con la educación superior, es planteado por la OCDE, por también plataformas como Coursera, por ejemplo, que están difundiendo y socializando, si vale el término, estos tipos de habilidades. Estas instituciones marcan competencias que serían, por ejemplo, divididas entre las 4Cs, alfabetización, y también las relacionadas con el trabajo y también relacionadas con la vida. Por ejemplo, entre las 4Cs, ¿a qué se refieren las 4Cs? Más una que ahora les voy a mostrar que está también implementado como aquellas habilidades o competencias que deberían alcanzar las personas para desarrollarse adecuadamente en el contexto en el que nos encontramos en el siglo XXI. Las 4Cs hacen referencia a la comunicación, un hecho central dado la complejidad en la situación que nos encontramos de vínculos, de relaciones extensas, externas, extensas, internas, intensas, podemos decir así, ¿ya? Y de alta complejidad en la que nos desenvolvemos. Por ejemplo, hay profesionales o estudiantes que están haciendo 2 o 3 carreras al mismo tiempo, de diferentes niveles y con diferentes objetivos. Tienen que administrar esta información, relacionarse con más cantidad de gente. Algunos están haciendo un estudio en una universidad presencial. Al mismo tiempo están estudiando en otra institución un idioma y están haciendo una carrera en alguna universidad virtual, por ejemplo, y están trabajando con todos estos contenidos, relacionándose con personas de muchos lugares. Hoy la comunicación se ha convertido en el centro conforme a lo que habla la OCDE y Coursera, en una de las competencias más importantes a ser desarrolladas. ¿Cómo nos comunicamos con nosotros? ¿Cómo compartimos un contenido y podemos comprender el mensaje que se nos transmite y poder también hacernos comprender el mensaje que estamos difundiendo al otro? Los niveles de comprensión son muy diferentes en cada uno. Podríamos entrar y hablar realmente de forma muy compleja en esto. Hay personas que, de acuerdo a sus características cognitivas, pueden comprender una forma u otra forma. A veces pensábamos que lo que hablábamos simplemente era y aquello que iba a comprender la otra persona. Hoy sabemos que en la mente hay estructuras cognitivas que delimitan o eh, pues se vuelven filtros de la realidad también para la comunicación entre lo que podemos transmitir y compartir. Es muy importante conocer los medios de comunicación, los formatos de comunicación. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos las claras deficiencias de comunicación aún entre nuestros propios ciudadanos. Por ejemplo, no podemos comunicarnos unos con los otros, podemos verlo eso todos los días. La forma de comunicación común se ha vuelto la presión social, la presión en las calles, los bloqueos, digamos así, las posturas pues irascibles, impensables, las posturas de confrontación. Usted puede ver que no solo somos nosotros, estamos en medio también de una situación de guerra en el mundo, en el que todos estamos con el corazón en la mano, si vale el término, esperando que en ningún momento esto pueda escalar a una guerra mundial, aunque es la información que podemos ver cada día, y son generalmente temas de comunicación. Estamos viendo cómo la comunicación que nosotros creíamos como herramienta de transmisión de la verdad, hoy es una herramienta también de transmisión ideológica, y necesitamos tener herramientas no solo para manejar la comunicación, no solo las herramientas de la comunicación, sino que necesitamos herramientas de análisis comunicacional para poder definir qué es una verdad, qué es una fake. La comunicación es hoy una habilidad que es necesaria desarrollar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en las universidades? Pues es un tema importante de poder conversar. Si en algún momento continuamos con esto, podemos empezar a entrar en lo minucioso y mirar estrategias, mirar técnicas, pero es importante que los profesores y las personas que estamos viendo, un tema importante que usted necesita desarrollar en sus niños, en sus hijos, en sus estudiantes, en la escuela, en la universidad, es la competencia de comunicación. Poder comunicarse con el otro, con los otros, poder entender los otros. Ahí usted puede ver que hay muchas habilidades que pueden ir tomándose en cuenta, como empatía, como capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, ¿no es verdad? Poder saber dialogar, desde tener un vocabulario pues desarrollado que le permita a la persona expresarse de la forma adecuada, puntual, correcta que necesita expresarse y poder compartir la cultura. Así que el tema de comunicación es un tema muy amplio también para tratar. Fíjense otra, muy importante, creo que ya que estamos trabajando pensando desde finales de los años 90, pero con mucha más importancia ahora.
Yo estaba hablando con unos profesores hace unos días en un taller en Santa Cruz y les decía que un hecho importante para todo aquel que trabaja hoy y que estudia es la colaboración. Es una competencia que hoy se está demandando de forma ya, eh, digamos así, vigente en las instituciones, ¿no? Usted puede leer una convocatoria y entre las demandas que implica la convocatoria es trabajo en equipo, colaboración, por ejemplo. Y yo les decía que la mayoría de nosotros no nos gusta colaborar. No somos personas que nos guste colaborar. No es porque no querramos, hay una intención así, sino que en nuestros esquemas de pensamiento hay muy pocas personas que tienen elaborado y desarrollado el enfoque de colaboración. Hay muchas personas que piensan que colaborar o trabajar en equipo, por ejemplo, es solo una pérdida de tiempo. Y no son muy pocas. Es importante nosotros pensar, cuando estamos desarrollando competencias, no solo pensar también en la competencia, sino pensar en las personas. ¿Ah? No voy a poder entrar en ese punto, pero si usted piensa en las personas, también somos una diversidad de entes, de sujetos y de seres que estamos reunidos en un lugar con diferentes formas de pensar, historias, capacidades, comprensiones, conocimientos, experiencias. Y en muchos de los casos, por ejemplo, aprender a colaborar con el otro no es una práctica común. Vivimos también en una sociedad que es netamente competitiva. La forma de ser experto, la forma de alcanzar un desarrollo es vencer al otro, pisar al otro. En muchos de los casos ya hemos visto esto hasta de formas cercanas, en nuestras familias, en nuestros lugares. No es nada personal, es solo que tengo que hacerlo. ¿Ya? Fíjense muy bien, temas como colaboración son temas fundamentales para esta sociedad porque no vamos a poder ir adelante si seguimos armando bloques entre las personas. No vamos a poder desarrollar si nosotros como sociedad boliviana, por ejemplo, seguimos haciendo diferencias por las personas donde han nacido o que, de qué forma hablan o qué tipo de lenguaje utilizan. Si esas son nuestras formas de pensar, pues no vamos a poder ir a desarrollar un proyecto unificado en nada de lo que hacemos. Y hoy usted puede ver también que esta diversidad está también en nuestras salas, en nuestras aulas de clase, ¿no? Los profesores hoy ya no son los profesores de los años 80, 90 que veían un solo tipo de personas. Hoy tenemos también clases, cursos que están masificados en la mayoría de los casos, especialmente en los primeros niveles, y con una diversidad cultural, social, eh, experiencial muy grande, ¿ya? Donde nosotros va a ser un reto desarrollar aspectos como colaboración, por ejemplo, en nuestro trabajo. Pero, profesores, hoy la colaboración es el formato ideal para el trabajo que permite el desarrollo y que permite el progreso de las naciones. Hoy que mucho más que se están formando nuevamente grupos de poder grandes en el mundo, bloques, ¿ya? Muchos estamos pensando que se ha activado nuevamente la Guerra Fría, por ejemplo. Va a ser muy importante saber qué postura tomamos. Estoy viendo, por ejemplo, en las redes sociales que algunos están apoyando lo que hace tal país, otros están apoyando lo que hace tal otro país, o lo que hace un grupo de países. Y la pregunta es, ya no es tanto si usted está del lado de uno o de otro. La pregunta es cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros para alcanzar los objetivos que queremos. La colaboración, una habilidad necesaria para este tiempo. Pensamiento crítico. ¿Ah? Pensamiento crítico es capacidad de juicio, capacidad de juzgar. Hoy, difícil de hacerlo. Fíjense muy bien, muy relacionado con la comunicación hoy, pero cuando yo hablo de capacidad de juicio o de poder juzgar o de poder determinar qué es verdadero, qué no es verdadero, hoy tenemos un filtro muy grande y muy difícil de alcanzar. Necesitamos herramientas que nos permitan analizar la realidad, necesitamos transmitir instrumentos a nuestros estudiantes que les permitan tener una visión lo más estructurada y lo más clara de la realidad para poder decidir. Estaba hablando con unas señoras embarazadas y les decía, hoy realmente es un tiempo difícil para gestar, ¿no es verdad? Y ellas se reían un poco y me decían, ¿por qué? Claro, porque ahora ya nadie sabe qué es gestar. ¿Cómo es eso? Me dice, claro. Antes era un mundo muy simple porque usted tenía una familia extensa en la que estaba junta, vivían casi en la misma casa durante toda su vida, así que cuando usted llegaba a la vida adulta y formaba un hogar y empezaba a gestar, tenía al lado a su mamá y posiblemente a la mamá de su mamá más viviendo juntas, ¿no es verdad? Y toda la familia podía aconsejarle qué hacer, qué no hacer. Hoy el movimiento es tan grande que pueden estar lejos de las familias en todos los lugares, entonces cuando no hay el apoyo, necesita tomar un punto de vista. ¿Qué es lo que yo debo hacer para gestar? ¿Cómo gestar bien? Y yo les decía, ahí ocurre la dificultad. ¿Por qué? Me decía. Porque usted tiene que irse a una librería eh, y buscar un libro de gestación, la mejor gestación. Y cuando usted encuentra el anaquel de gestación, usted encuentra 1000 libros de cómo gestar. Así que hoy ya nadie sabe cómo gestar.
Fíjese muy bien, hoy usted recibe una noticia de que el café es bueno para la salud, que ayuda a las neuronas. Al día siguiente, en el mismo periódico, en la misma información o en el mismo canal, usted recibe una información de que el café mata neuronas y solo eleva la cantidad de azúcar, por ejemplo. ¿Cómo hace usted para juzgar eso? Cuando pensamos en este concepto, pensamiento crítico, estamos hablando de esa capacidad de las personas para tener la oportunidad de juzgar una realidad, de tomar una determinación y de construir las herramientas que le permitan a la persona tomar decisiones mucho más, digamos así, efectivas, para no decir racionales ni emocionales, ni mucho menos, sino mucho más efectivas. Uno de los instrumentos más importantes que se ha empezado a utilizar desde los años 90, por ejemplo, ha sido en las escuelas la autoevaluación. Una de las herramientas que desde el año 96 básicamente nosotros conocemos en nuestro sistema educativo es la autoevaluación. Estamos a 2023 y si usted va a una escuela, por ejemplo, los profesores todavía no han podido interiorizar qué significa la autoevaluación. Y si usted va a una universidad, posiblemente también haya dificultad para que el profesor entienda lo que significa autoevaluación. Me invitaron el año pasado a no el año pasado, miento, el año 2019, principios de 2020, antes de la pandemia, me invitaron a un congreso de profesores y estaban debatiendo si iban a cambiar los profesores debatían si también iban a cambiar de reforma educativa. Y estaban muy contentos muchos profesores porque en la época el ministro que estaba de educación había eliminado la autoevaluación. Y yo les decía, ustedes permitieron que se elimine la autoevaluación, impidieron que los estudiantes puedan alcanzar un pensamiento crítico necesario. Pero ¿cómo? Me decían ellos, ¿cómo? La autoevaluación no sirve porque al estudiante no puede evaluarse a sí mismo. Pero y hablaba con los profesores y les decía, lo que la mayoría de nosotros hacemos para evaluar o para pensando que es autoevaluación, no representa una autoevaluación. Si nosotros le preguntamos, a ver, Felipito, ¿cuánto te pones en tu desarrollo personal? Y él dice 100 y yo le digo, no, 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 ¿cómo? Pues te has portado mal en esto, has hecho esto. Eso no representa una autoevaluación. Una autoevaluación es una comparación entre la acción, sea comportamental, sea sistémica o sea de cualquier tipo, y un parámetro en el que uno puede evaluar el desempeño o la realización o los grados de realización en que tiene. Si nosotros implementamos en educación solo niveles en los que permitamos a nuestros estudiantes autoevaluarse, pues vamos a desarrollar un pensamiento crítico de altísimo nivel y la capacidad cognitiva y emocional que necesita nuestro estudiante para poder saber que puede decidir entre una u otra opción. Fíjense, por ejemplo, ahora, el mayor problema que tenemos de pensamiento crítico. Hoy la única decisión que tenemos es que si somos de un lado o de otro político. No hay un análisis crítico. Y no estoy hablando de estudiantes. ¿Mm? Estoy hablando de personas adultas que consideramos que hemos desarrollado adecuadamente nuestra cognición y nuestra emoción. Y por tanto, creatividad. Entre las 4 Cs, creatividad como la herramienta para poder enfrentar una sociedad totalmente incierta. Recuerdo cuando era niño, ocurrió una anécdota en casa que el familiar de un vecino nuestro empezó a trabajar, te estoy hablando de cuando era niño en los años 80, ¿ya? Empezó a trabajar a manejar un taxi. En los años 80, no me acuerdo si a principios de los años 80 se liberó el tránsito. Ya teníamos posibilidad, cualquier persona hasta ahora tiene libertad de poder utilizar una herramienta de trabajo como el taxi o cualquier medio de transporte. Antes no era permitido. Ya voy a acordarme cómo se llama ese término ahora. Pero ocurrió lo siguiente, una anécdota de casa. Que una persona, familiar del vecino muy cercano, empezó a trabajar en taxi, ¿no? Y alguien de la casa lo vio, pero la familia no quería decir nada, ni quién era, si lo conocía o no conocía, porque la gente empezó a decir, uy, ¿cómo pues? Era, era abogado, ¿cómo va a estar ahora siendo de taxista? ¿Mm? Ese era el juicio que había, esa la anécdota. Hoy, fíjense muy bien, durante la pandemia, miles de puestos de trabajo han desaparecido. Y las personas, en vez de entrar y morir en sus casas, han tenido que reconstituir o rearmar, reprogramar, rediseñar su futuro y emprender nuevas situaciones. ¿Ah? Entonces, ahora, entre el 2020 y ahora, si una persona que era ingeniero o era médico, estaba de taxista, todos decían así, qué vivo, qué bien este ñato, ¿ah? ¿Cómo ha podido rearmar y reconstituir? Fíjense cómo es la percepción diferente entre una época y otra. Pero hoy necesitamos personas que pueden enfrentar creativamente un mundo de incierto como el que hemos hablado. Nosotros ya nadie sabe qué va a pasar mañana.
Y nosotros no podemos formar a nuestros estudiantes pensando que tenemos idea de lo que va a pasar mañana. Necesitamos desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes. ¿Sabe que usted una cosa, un dato importante que quiero darle ahora? Que el único nivel de educación en el que la creatividad es parte del currículum es la educación inicial, o lo que nosotros conocemos de kinder. Kinder tiene como contenido curricular la creatividad. Pasamos de kinder y se acabó, nada, no hay más formación de creatividad. Y es algo que nosotros tenemos que recuperar. Y un punto más que añaden los estudios hoy, que se llama disposición. Desarrollar la competencia de disposición, el querer hacer. Fíjense muy bien, que hasta ahora, por ejemplo, en la educación boliviana estamos hablando de saber, saber hacer, saber ser, saber decidir. Y fíjense, podríamos hablar hoy de saber querer hacer las cosas. ¿Cómo vamos a formar el querer hacer? ¿Mm? Es un dato importante. Bueno, voy a saltarme un poco esto que es importante para los profesores, pero entre ellas, algo que ya nosotros tenemos como dato importante, las habilidades digitales, la informática, que ya tienen que ser materiales que tienen que estar trabajándose inmediatamente dentro de nuestra institución. Yo diría dentro de estas alfabéticas aún falta un dato para nosotros que es inglés. El inglés tiene que ser una herramienta que esté trabajándose desde kinder o de antes. Y ya no en el formato que nosotros hemos pasado en educación, donde nos informaban sobre lenguas, sino que nuestros estudiantes, para poder desarrollar unas habilidades digitales e informáticas, el idioma, en esencia, es el inglés. En el trabajo, flexibilidad, autorregulación o capacidad de regularse a sí mismo, habilidad social, fíjense muy bien, capacidad de relacionarse con los otros, de entender y relacionarse con los otros, capacidad de ser amigos y esas cosas, capaz de ser productivo, y liderazgo serían aquellos datos. Ya no voy a entrar en estos, pero los dejo como datos para ustedes y solo quiero comparar con otra información. A ver, para ustedes, para ya ir ahí cerrando también. Les muestré una información del Consejo Nacional de Educación de Estados Unidos. Esta información tiene el nombre de Informe sobre la educación y la vida, el trabajo y la vida, competencias para el siglo XXI. El autor es Pellegrino y Hinton y ha salido el 2012 y está a disposición de ustedes para que puedan también mirarlos. En este informe es muy interesante que ellos hacen una división entre dominios, competencias y habilidades. Es muy interesante también que aunque hay diferencia en la estructura, muchas de las que ya hemos hablado están presentes. ¿Cuáles serían los dominios presentes para el siglo XXI? ¿Qué se piensa? Necesitan los dominios cognitivos, intrapersonales o internos, afectivos, e interpersonales de relacionamiento con los otros. Entre las competencias que serían de nivel cognitivo, por ejemplo, procesos y estrategias cognitivas, cómo aprendes y cómo utilizas tus capacidades cognitivas para resolver ciertos problemas de diferentes niveles, ¿ya? Conocimiento, esto ya para nosotros es un dato importante porque nosotros hoy estamos hablando de saber conocer, y creatividad. Pero fíjense que acá está como una competencia. Y las habilidades serían así: pensamiento crítico, razonamiento y argumentación. Creo que esto puede servir muy bien para los profesores, para introducirlos también dentro de sus currículos y dentro de sus planes estratégicos, ¿no? Por ejemplo, no voy a poder desarrollar yo todo como profesor en educación superior, pero por ejemplo, mi área, mi contenido, mi disciplina, mi módulo, si usted quiere, se relaciona más con el tema de creatividad, así que puedo desarrollar esto y apoyar a mis estudiantes en el desarrollo de estas competencias, ¿ya? O, por ejemplo, yo soy profesor del área de ciencias sociales. A veces desestimamos las áreas de ciencias sociales, pero las áreas de ciencias sociales son áreas de análisis, si nosotros sabemos manejarlas muy bien. Si usted es profesor de sociales, por ejemplo, si pasa un poco del hecho de solo contar la historia y que las personas solo puedan acceder a un nivel de pensamiento muy bajo, como recordar fechas, lugares, nombres y eventos, y usted pasa a la relación. Por ejemplo, tuve un caso en un colegio particular aquí en Cochabamba, donde el profesor de sociales me decía: ya, mis estudiantes están aburridos con la materia, no sé qué más hacer. ¿Y qué enseñas? Le digo: bueno, nosotros hacemos historia boliviana. Me dijo: y ahora estamos hablando sobre, qué sé yo, estamos hablando sobre guerra civil, la guerra civil que en general. Y justo el momento que estábamos hablando, yo le decía: pero si tú miras hoy el contexto en el que estamos viviendo, en la época del 2006, 2004, 2006, que estábamos viviendo un momento en que todo el mundo decía: va a haber guerra civil en Cochabamba, o va a haber guerra civil en Bolivia. Si tú empiezas a relacionar eso, no solo vas a permitir que se interesen en el contenido que estás tratando, sino además a desarrollar un pensamiento crítico en ellos, porque ya no nos dejaremos llevar por las corrientes de información, sino que tu materia puede ser herramienta de análisis crítico, o de pensamiento crítico, si vale el término, en el sentido de que un estudiante pueda decir: bueno, ya ha habido una guerra civil en Bolivia,
Por ejemplo, esa guerra civil que ha llevado la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. ¿Qué ha acontecido? Cuáles han sido los inicios? ¿Cuáles han sido los elementos que han impulsado este hecho? ¿Qué se pensaba en aquella época? ¿Cuáles eran las condiciones sociales, económicas? Estos datos pues pueden servir a tus estudiantes para relacionar el contexto actual en que estamos viviendo y no solo puedan manejar el conocimiento como un elemento de memoria, sino también como una herramienta para el análisis crítico. ¿Ya? Es muy importante, no solo a veces pensamos que las áreas de ciencia son las áreas que van a desarrollar el pensamiento crítico, pero para que usted crea, para que usted tenga en cuenta, muy importante, si usted está en un nivel de primaria o secundaria, las materias de ciencias pues accedan a un nivel máximo de aplicación. ¿Qué tiene que ser un estudiante en un área de ciencia como matemáticas, por ejemplo, en niveles bajos? Conocer, entender o comprender y aplicar. Listo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Es natural que esa herramienta que tiene que aprenderla le servirá para hacer análisis muchos mayores. Pero las ciencias sociales son eminentemente analíticas desde el primer día. Las ciencias, la literatura, el lenguaje, son ciencias eminentemente analíticas y naturalmente pueden servir para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Ya? Cuando nosotros leemos solo leemos, fíjense, si usted a su estudiante solo le permite leer qué sé yo, a ver, una biografía de una personalidad, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está desarrollando la experiencia de tener no solo una vida, sino dos. Y si lee muchas biografías, muchas vidas. Y eso significa que está interiorizando herramientas de tomas de decisiones. ¿Ya? Voy a ir hacia adelante. Argumentación, innovación, fíjense que ya como una herramienta de la creatividad. En el dominio intrapersonal, apertura intelectual es importante, ¿ya? Nosotros necesitamos eso. Yo estaba hablando en La Paz con unos profesores y les decía, yo no creo que un profesor deba tener una postura política. Ustedes me disculparán, ¿ya? O no creo que usted como profesor tenga que plantear su postura política a sus estudiantes. Es imposible que uno no tenga una definición, pero usted tiene que saber que el estudiante tiene que desarrollar un pensamiento crítico y tiene que tener una apertura intelectual. Cuando nosotros conversamos con nuestros hijos, tenemos que saber que no son cajas negras para recibir lo que hablamos, sino que es necesario para él, para enfrentar esta situación de la nueva vida, tener una apertura intelectual, poder entender y trabajar con muchos temas que por ahí no son los que a nosotros nos gustan y no son los que hemos compartido desde pequeños. Ética en el trabajo, conciencia, autorregulación, fíjense las habilidades aquí, ser flexible, tener iniciativa, aprecio por la diversidad, metacognición, y tenemos el dominio intrapersonal, trabajo en equipo y colaborativo otra vez, liderazgo, fíjense como competencias y como habilidades, cooperación y comunicación, resolución de conflictos, negociación. Fíjense que aunque las estructuras son diferentes, comparten muchos datos, lo cual hace que estas informaciones planteadas en diferentes contextos puedan tener una base mucho más sólida para nuestro análisis como profesores. Bueno, voy a ir adelante. Y también esto que parece nuevo para todos en general. Ya se ha estado planteando una nueva, eh, una nueva competencia que no está entre estas o que posiblemente puede involucrarlas a todas. ¿Ya? Y es la inteligencia de cambio, entendida como esa capacidad de las personas de enfrentar un cambio continuo, sin desarrollar traumas, sin estancarse, sin frustrarse, ¿eh? Y sin encontrar deterioro social, cognitivo, emocional, personal en general. ¿Ya? Se ha empezado a hablar de una curva y en muchos lugares se está hablando de un IQ, de una inteligencia, digamos así, el índice de inteligencia de cambio, con tres preguntas simples. ¿Usted quiere saber su capacidad de inteligencia de cambio? Tres preguntas simples son importantes. ¿Sabe que necesita cambiar? ¿Está consciente que necesita cambiar? Fíjese que eso es un tema cerebral, ahorita lo voy a hablar. La mayoría de nosotros está seguro que no necesita cambiar. Tenemos muchos problemas, enfrentamos muchas situaciones, pero el que debe cambiar es mi jefe, la que debe cambiar es mi esposa, mi esposo. Si ella sería así, yo sería mucho mejor. Si mi jefe me diera esto, sería esto. La primera característica de una persona con inteligencia de cambio es la conciencia de que necesita hacer cambios en su vida. ¿Ya? Es muy importante. El cerebro prefiere mirar a otros. Otro tiene que cambiar, pero no podemos cambiar al otro. La segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Hay disposición de tu parte a cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Se puede cambiar sin querer? Sí, se puede cambiar sin querer. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época, los que nacíamos zurdos, nos amarraban las manos. Nos amarraban la mano izquierda y teníamos que aprender a escribir con la mano derecha. ¿Se puede cambiar sin querer? Se puede, pero el sufrimiento es mucho mayor. Esta vez quiere cambiar y tiene deseo de cambiar, puede hacerlo y es mucho mejor. El trabajo es arduo, largo y todo, pero se puede hacer. Y la tercera pregunta es así, ¿sabe cómo cambiar? Y esto involucra un conocimiento.
de saber el cambio. ¿Ya? Entonces, la última es así, inteligencia de cambio como habilidad, tal vez la más importante, yo creo que para este tiempo. En esto se puede profundizar mucho, se puede hablar grandemente. Yo voy a darles una formulita en este tiempo para terminar y espero que sea también para utilidad de ustedes. Ahora, bueno, estamos naturalmente, sabemos que estamos en una nueva situación, que necesitamos desarrollar muchas habilidades, entre ellas tipos de pensamiento, actitudes, formas de comportarnos, formas de entendernos a nosotros mismos, ¿eh? Y que estas herramientas y además también capacidades para cambiar, y que estas herramientas serían las que nos llevarían a un mejor desarrollo y una mejor adaptación y digamos así, aprovechamiento más que adaptación del tiempo que viene. Pero por mucho tiempo tenemos barreras, ¿ya? Muchas barreras que desde mucho tiempo van desviando esta posibilidad de encontrar estas nuevas habilidades. Desvíos en el ámbito, digamos, empresarial, en el ámbito académico, por ejemplo, tenemos pues muchas barreras sociales, culturales, tenemos barreras institucionales, ¿eh? Políticas en general, y en el campo personal, estrictamente personal, tenemos barreras mentales y cerebrales. Es importante tener conciencia de esto. Ya no es momento de tratarlas, pero una de las preguntas del índice de coeficiente de cambio es tener conciencia. ¿Ya? Para enfrentar el cambio, para enfrentar las nuevas situaciones, tenemos que estar sabiendo que hay barreras que estamos enfrentando. En Estados Unidos se plantearon cosas como estas, por ejemplo. Fíjense cuando empezaron a plantearse las habilidades para el siglo XXI. Por ejemplo, ¿cómo están nuestras aulas? Y empezaron a llevar este grafiquito que les estoy mostrando, a muchas personas, ¿no? Empezaron a consultar, ¿cuál cree usted que de estas dos salas corresponde a una sala de educación del siglo XX, o del siglo XXI, perdón? ¿Ya? En la época sería de 2010 más o menos. ¿Cuál de estos dos salones son 2010 y cuál es, digamos así, mucho más anterior? ¿Usted qué diría? ¿Cuál de estos cree que es del siglo XXI? La realidad es que ambas son del siglo XXI. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en nuestra vida, que a pesar que estamos viviendo las situaciones, todos somos conscientes de toda esta situación que estamos viviendo, estas barreras están impidiendo que nuestras instituciones, que nosotros como personas, nuestra cultura vaya cambiando. Y si quiere ir profundizando, mire, por ejemplo, esto. Aquí tiene la parte superior, una escuela del siglo XV, ¿no? Estudiantes mirando a un profesor lo que dice, lo que hace, y miren una sala del siglo XXI. ¿Qué ha cambiado? Es importante saber eso, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué estrategias tenemos que utilizar para el cambio? ¿Cómo podemos hacer? La primera es tomar conciencia. Vuelvo a decir, el IQ está así, tome conciencia. Y la pregunta para el que quiere tomar conciencia es, estamos hablando de cambios, ¿no? Ahí dice, cambio próximo, atentos. Hoy no tenemos esa información así, pero esta pequeña charla puede ser la herramienta, ese letrerito que le está diciendo, cambio próximo, atención, ¿no es verdad? ¿Ya? Pero usted tiene que decidir si este cambio corresponde a tiempos de cambio. Estamos viviendo tiempos de cambio. Algunas personas dicen, estamos viviendo tiempos de cambio. O más bien, estamos viviendo un cambio de tiempo. Y es importante definir esto. ¿Ve? Porque si nosotros pensamos que son tiempos de cambio, entonces cuando hay tiempos de cambio es como cuando uno mira un estanque de agua, ¿ve? Muy plácida, ¿no? Muy serena, y arroja una piedra y hay cambios. ¿Entienden? Pero la idea es que este cambio otra vez va a pasar y otra vez se va a poner, ¿no?, en la misma condición. Pero cuando hablamos de un cambio de tiempo, estamos hablando de algo que no va a volver. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Es importante saber hacia dónde vamos para no seguir formando a los estudiantes de la forma que lo estamos haciendo. Y si usted tiene pensado de que hay tiempo de cambio, sí, tengo que enseñarles, no es un tiempo de cambio, es un cambio de tiempo. Y si usted se enfoca en el cambio de tiempo, tendrá estrategias para formar a su estudiante hacia este nuevo tiempo que está viniendo, con nuestras limitaciones, con nuestras posibilidades, no importa. Porque así es, las generaciones se van dando y los conocimientos y las estrategias y las competencias con las que trabajamos se van afinando en el paso, pero es necesario empezar. Y por último, a ver, con esto termino con ustedes. Fíjense ¿cuál sería la fórmula del cambio? No he planteado estrategias para ustedes, pero podría darles una ayuda, digamos así, o un plus en esta pequeña charla, muy corta, muy esquemática en general, pero podría darles algún plus. Si yo quisiera cambiar, ¿cuál es la fórmula para cambiar? Muchos laboratorios están hablando de que la fórmula de cambiar está relacionada con la estabilidad dinámica. ¿Y qué significa la estabilidad dinámica? Fíjense esta fórmula, seguro es difícil de entender, pero ahora voy a aclararles para ustedes. ¿Cómo sería? Fíjense, ED igual X más A de más DP. Esa sería la fórmula del cambio.
Como esta fórmula también la puedo utilizar para mi vida, la puedo utilizar para mi escuela, la puedo utilizar para la universidad, la puedo utilizar para mi trabajo. ¿Ya? Si yo tengo conciencia de que necesito cambiar, quiero cambiar, esta herramienta puede servirle para saber cómo cambiar y cuáles van a ser las situaciones que va a enfrentar. ¿De qué forma? Simple. Mire, mire muy bien. Tenemos que tener conciencia que ya no estamos en un momento de tiempo de cambios. Estamos en un cambio constante. ¿Ve? Y en este cambio constante necesitamos tener estabilidad. La estabilidad dinámica refiere a esa capacidad que podamos tener como personas de enfrentar cambios que están viniendo, pero sin perder nuestra estabilidad también. Ya sea laboral, ya sea cognitiva, sea personal. Muchos hemos perdido nuestra estabilidad, específicamente en la pandemia. Y hasta ahora no podemos recuperar mucho nuestra estabilidad, especialmente emocional. Pero mire la estabilidad dinámica. Habla de esa cosa que para nosotros era imposible. Pensábamos que solo podíamos ser estables si no había cambio. Pero la estabilidad dinámica nos habla de que necesitamos encontrar sosiego y prosperidad en un momento continuo de cambio. ¿Y cuál es la esencia de esto? La esencia de esto es no estar preocupados de que todo está cambiando, ¿no? La esencia es de ir implementando pequeños cambios todo el tiempo. ¿Cuál es la forma de enfrentar la dinámica en la que vivimos ahora? Implementar pequeños cambios todos los días y no grandes cambios que puedan alterar nuestro desarrollo. ¿Cómo sería esto entonces? Fíjense muy bien. Si nosotros aportamos por el cambio, entonces aportamos por la estabilidad dinámica. ¿Qué factores van a ser preponderantes? Nuestras, tener expectativas claras. Fíjese, yo sé que tengo que cambiar, quiero cambiar. Ahora, ¿qué voy a cambiar? Mientras más claras sean las expectativas que usted tiene, por ejemplo, si usted dice así, ¿qué quiere ser? Quiero ser feliz. Listo, se acabó su expectativa. ¿Qué será eso? Pero si usted tiene una expectativa clara, objetivos claros, precisos, yo quiero hacer esto, voy a permitir que mi clase pueda desarrollar un poco el pensamiento creativo, el pensamiento crítico de esta forma. Esa es una expectativa clara. Más a eso se puede sumar la experiencia que usted tenga. O sea que fíjese, si usted ha tenido experiencias buenas con cambios, por ejemplo, si usted ha sido una persona que en su clase, en su actividad personal, familiar, ha tenido cambios y ha enfrentado positivamente, puede sumar a su expectativa. Por tanto, si usted ha tenido dificultades experiencialmente o ha tenido cambios que han resultado ser un poco traumáticos, necesita tener expectativas mucho más puntuales y mucho más cercanas. Porque esto, pues, va a hacer que posiblemente evite realizar el cambio. Multiplicado por. Esto se llama densidad de atención positiva. La explicación es más fácil que con entender el concepto. Significa, por ejemplo, quiero cambio, entonces me planteo estrategias o me planteo objetivos y expectativas claras, tomo en cuenta mis experiencias positivas, negativas en general, pero a esto le sumo práctica. Fíjese muy bien. Por ejemplo, si yo quiero aprender inglés, que es importante para desarrollar competencias tecnológicas, informáticas, por ejemplo, y le dedico 2 horas a la semana, pues mi densidad atencional es muy baja. ¿Está bien? Pero si le dedico 1 hora por día o 2 horas por día, mi densidad atencional aumenta y por tanto puede multiplicar mis posibilidades. Y por último, multiplicado también, y esto es importante para el autoconocimiento, se llama posibilidad de veto, BP. La posibilidad que usted tenga de poder decir no a lo que no es conveniente hacer en este tiempo. Y esto es muy importante, y esto es algo que podemos desarrollar con nuestros estudiantes. Saber decir no a algo. ¿Entienden? Tengo una fiesta y por tanto, ya no puedo estudiar hoy, no. Tengo que estudiar y por ahí no voy a poder ir a la fiesta. ¿Cuánta capacidad de veto usted tiene? Fíjense que esa es la fórmula. Personas que quieren enfrentar un cambio, entonces están utilizando la fórmula de la estabilidad dinámica. Pero también no podemos agarrar esta fórmula y presentarla y ahora, desde mañana todos la aplican, eso no funciona. Pero podemos utilizar esta herramienta para enseñarla paso por paso. Importancia de las expectativas, importancia de las experiencias, cuál es tu densidad atencional en lo que haces, ir mejorando esto, cuáles son tus competencias de veto, tus capacidades de vetar algo, puedes ir trabajando en esto. Fíjese que hasta esto puede convertirse en un contenido para usted. Muy bien, estoy terminando, creo, a ver, ¿qué más? Bueno, como dice, han visto mi presentación de mi inicio en Camarón, siguiendo esta lógica, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿no? Espero que usted esté más bien en la corriente y no esté usted durmiendo y que le sorprenda. Si ha sido útil para usted, espero que
También, si te gusta, puede comunicarse conmigo, a buscarme en las redes sociales, a hablarme ahora si hay oportunidad. De mi parte, les agradezco y solo puedo decir así, no se duerma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta excelente presentación que nos da una pauta, ¿no?, de las tendencias y de lo que en lo que debe de enfocarse un profesional que quiere formar a jóvenes y a profesionales en este siglo XXI. Comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad, disposición, que son habilidades esenciales para la docencia en este siglo XXI. Nosotros